Bueno, iniciamos. Muy bien. Dale. Voy a compartir pantalla, Miriam. Bueno. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien? Perfecto, Dani. Dale, ok. Bueno, chicos, buenos días a todos. Vamos a seguir dentro del tema de la escritura, tal como se los planteó la profe en el encuentro pasado. Vamos a dedicar todo el mes de septiembre a trabajar escritura. Hoy nos convoca iniciar el trabajo relacionado con la reparación de la escritura en términos de Daniel Casaní, o la revisión de la escritura, también en términos de él y de otros especialistas que se han dedicado a trabajar este tema. Nos parecía interesante que para pensar la revisión del proceso de composición, como lo llama Daniel Casaní, o para repensar la escritura en esta instancia de la revisión, hagamos antes algunas consideraciones que nos permitan cerrar las ideas que fueron surgiendo en el teórico del lunes pasado y seguramente en las comisiones de los trabajos prácticos del miércoles, como para poder construir un eje teórico común. Bueno, en primer lugar, nos parece importante pensar que el lenguaje nos habilita a usar el código en dos dimensiones. Por un lado el código oral y por otro lado el código escrito. Ambos códigos particularidades o especificidades o realizaciones bien propias, ¿no? Que les son propias. Y esto significa que cada uno de los códigos, la oralidad por un lado y la escritura por el otro, son códigos autónomos, independientes, que siguen un estatus propio, ¿no? Que siguen un recorrido común. Si bien están estrechamente vinculados porque ambos se realizan con el lenguaje, que es lo que los une. Cuando nosotros hablamos del código escrito o hablamos de la escritura, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la escritura de ninguna manera traduce la oralidad. Por eso decíamos la necesidad de reforzar la escritura como un código autónomo con estatus propio, con identidad y con características específicas. La escritura no traduce la oralidad porque sería imposible traducirla. Se realiza, quiere decir entonces, de un modo que le es singular, que le es específico, que le es inherente. Por otro lado, nos parece también importante que tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos del código escrito o hablamos de la escritura, estamos pensando en un código que tampoco es natural. No nacemos y nos ponemos a escribir, o la escritura nos surge como un desempeño autónomo que surge como de la nada. La escritura se aprende, la escritura marca oficio, justamente. Entonces, nosotros vamos a pensar que a diferencia de la oralidad, la escritura es un código no natural, es un código artificial, pensando que esta idea de lo artificial de la escritura se refuerza en la idea de que la escritura es una tecnología, una vieja tecnología, pero es una tecnología, que cuando vino transformó sustancialmente el mundo y transformó sustancialmente a las personas y a los pueblos. Entonces, nuestro punto de partida va a ser este, ¿no? El código escrito es un código no natural, es un código que necesita ser aprendido. Y en este sentido de código que no es natural, que es artificial y que necesita ser aprendido, vamos a incorporar otra característica de la escritura, que es la institucionalización. La escritura siempre está institucionalizada, es decir, que hay una institución a la que vamos a llamar escuela inicialmente, a la que llamaremos universidad después, que se encargan de la escritura, ¿no? Que se encarga de la escritura porque tienen en su interior determinados profesionales que han estudiado cómo enseñar la escritura. Y en ese marco institucional es donde la escritura
se desarrolla plenamente y se desarrolla sistemáticamente, ¿no? Es decir, hay una serie de momentos, de pasos, de un proceso que es sumamente complejo. Entonces, ahí hay dos cuestiones que son importantes para que tengamos en cuenta. Entonces, por un lado, dijimos la escritura como código no natural, y por el otro lado, la escritura como un código que se aprende institucionalmente, se aprende dentro de una institución determinada. Por otro lado, bueno, el código escrito tiene estas características contextuales que planteamos en la diapositiva, que es visual porque se percibe a través de la vista, que es elaborado, procesual, y que es posible reelaborarlo. La escritura siempre se puede reelaborar, a diferencia de la oralidad. Cuando nosotros decimos algo, lo decimos, y ya no hay manera de volver atrás. Les debe haber pasado más de una vez que dijeron algo de lo que se arrepintieron, pero volver atrás de algo que se dice es sumamente difícil, ¿no? Es difícil borrar las huellas de lo que decimos oralmente. La escritura nos ofrece esa otra posibilidad. Es un código que hay que organizarlo, que hay que armarlo, que hay que procesarlo, y que nos permite reelaborarlo infinitamente. No obstante, también entendemos que una vez que la escritura se difundió, que la escritura pasó a formar parte de un escenario social y se compartió con otros, también ya dijo. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? La escritura como un proceso, como un código de reelaboraciones posibles, de muchas reelaboraciones posibles. Por otro lado, es diferido, no se recepciona en el mismo tiempo que se produce. Generalmente nosotros producimos en un momento y la instancia de la recepción está en otro, que es distinto en tiempo y también en espacio. Es duradero, perdura en el tiempo, que estas cuestiones ya han salido en los encuentros anteriores, ¿no? Y que tiene que ver con un concepto que habían trabajado el lunes pasado, que es el de la memoria, y que también apareció por lo menos en nuestra comisión del miércoles. La escritura permanece en el tiempo, perdura. No tiene esa fragilidad que tiene la oralidad, que en cuanto nosotros terminamos de decir desapareció. La escritura, por lo contrario, ¿no? Es un sello impreso, permanece en el tiempo, perdura. Es simultáneo, es decir, simultáneo porque lo percibimos en su totalidad. Piensen ustedes que cuando van a leer un texto escrito, no perciben los signos uno a uno, sino que perciben la superficie del texto en toda su totalidad. Ven la página escrita de principio a fin, ¿no? El golpe de vista tiene una percepción simultánea de la escritura. A diferencia de la oralidad, que si nosotros la representáramos de manera muy lenta, veríamos que los sonidos ingresan a nuestro oído de a uno. Primero uno y después el otro y después el otro, en una sucesión lineal. La escritura no tiene esa condición. Si bien es lineal en su realización, porque hay un signo que está después del otro, que hay una palabra segmentada a continuación de otra palabra también segmentada, cuando yo lo percibo, cuando lo veo completo, veo toda la superficie. Utiliza códigos paralingüísticos con poca frecuencia en comparación con la oralidad, ¿no? En la oralidad lo paralingüístico está todo el tiempo, la complementa y le da otra significación. Muevo las manos, manejo tonos de voz distintos, abro los ojos, cierro los ojos, muevo el cuerpo. Hay una cantidad de elementos que no son estrictamente de lenguaje, que están en juego cuando yo hablo, y eso no aparece tanto en la escritura. En la escritura hay otros signos paralingüísticos porque también lo están. Piensen, por ejemplo, cuando escribo con negrita, cuando uso la cursiva, distintas tipografías, letras de distintos tamaños y de distintas formas, son signos paralingüísticos que también nos dicen cosas. Cuando yo veo algo en negrita, le presto atención, porque sé que ahí hay una información relevante. Cuando veo algo en cursiva, y también le presto atención, porque hay una tipografía distinta que me está diciendo algo particular. Pero los códigos paralingüísticos no son ni tan frecuentes, ni tan ni de uso tan asiduo como en la oralidad. No implica interacción, escribo en un momento y leo en otro, ¿no? El momento de la recepción, que se traduce en instancia de lectura, se da en momentos distintos. Quien produce, quien escribe y quien lee lo escrito no comparten ni tiempo ni espacio generalmente, entonces la interacción es imposible. No hay retroalimentación por parte del receptor. El proceso de retroalimentación, de devolución,
para la transformación de lo escrito no se da, por lo menos no se da en el mismo momento, pensando en las escrituras que circulan en nuestro ámbito, y es independiente del contexto extralingüístico. Yo puedo escribir en cualquier lugar y nadie se va a dar cuenta dónde escribí, ¿no? Nosotros le podemos pedir que hagan un escrito académico y la verdad que cuando lo leemos no tenemos huellas del lugar o del escenario donde esa escritura fue realizada. No sabemos si fue en la cocina, en el living, en el patio, en algún lugar fuera de la casa o dentro de la casa. La verdad que esa percepción o esos signos del contexto en la escritura desaparecen. Y por otro lado, la escritura también tiene rasgos textuales muy fuertes, muy marcados, muy específicos, que la diferencian de la oralidad y que lo convierten en un código que es sumamente complejo, ¿no? Por eso nos cuesta tanto escribir a veces, y por eso los profes siempre insistimos en que la escritura tiene que tener determinadas condiciones de realización y no otras, atendiendo justamente a esta idea de que la escritura es un código particular, distinto, con recorridos y con trayectorias que les son muy, muy específicas. Brevemente, como para que después ustedes lo tengan en cuenta, hay características textuales. Las características textuales tienen que ver con cómo realizo la escritura, tiene que ver con eso, cuáles son las condiciones de textualidad, ¿no es cierto?, para que un ejercicio de escritura, para que una actividad de escritura esté plenamente realizada. Una es la adecuación, no puedo escribir de cualquier manera, no puedo utilizar cualquier registro para escribir, y la profe ha insistido bastante en esto, y el año pasado también se ha trabajado mucho en esto. No puedo escribir con el mismo, no puedo escribir de la misma manera que produciría un mensaje oral. No como traducción, sino con las mismas palabras, con las mismas estructuras, con los mismos tratamientos. En general nosotros decimos que en la escritura aparece esta variante estándar de la lengua, ¿no? Es decir, esta variante que es legítima, que es reconocida, y pensemos que cuando nosotros hablamos de la adecuación de la escritura y del uso de la variante estándar, estamos recurriendo a una variante que es legítima, socialmente legítima en términos de Bourdieu. Estamos utilizando una variante que nos va a permitir participar socialmente, y que esa participación social, el lenguaje en dialecto, va a tener reconocimiento y va a tener un buen precio, ¿no? Va a ser reconocida, va a ser legítima. Por otro lado, tiene que tener coherencia. A diferencia de la oralidad, en la escritura nosotros tratamos un tema y lo tratamos en profundidad, ¿no? En la oralidad ustedes saben que si yo me junto a hablar con alguien y voy a hablar de un montón de cosas, pero de nada voy a tratar, pensemos en una conversación espontánea, ¿no? Vamos por la calle, nos encontramos con alguien y hablamos, no sé, del tiempo, de la familia, de los hijos, no sé, de las elecciones hablaríamos hoy, por ejemplo, hablaríamos de un montón de cosas, pero en ninguna de ellas nos detendríamos a trabajar con profundidad, a hacer un análisis profundo, exhaustivo, no sé, con cuestiones teóricas, con cuestiones ideológicas. La escritura tiene otra trayectoria, ¿no? La escritura, nosotros tomamos un tema y lo desarrollamos en profundidad, empezamos a buscar todas las aristas posibles que lo constituyen. Tratamos una sola cosa, y a ese tema que va a organizar nuestra escritura, lo pasamos por distintos lugares, ¿no? Hay una idea en coherencia que se llama tema y rema, ¿no? Que tiene que ver con la incorporación de temas nuevos dentro del proceso de escritura. Hablo, por ejemplo, de una enfermedad y la voy a definir, y después voy a decir los modos de contagio o la transmisión, después voy a decir, por ejemplo, quién es el agente que la ocasiona, después voy a hablar de los síntomas, después voy a hablar de la profilaxis, voy a hablar de un montón de cosas, pero dentro de un tema específico, ¿no? La escritura tiene eso, trata un tema y lo trata con profundidad, busca todas las condiciones y todas las especificaciones posibles para que ese tema logre profundidad, logre exhaustividad en su tratamiento. La otra es la cohesión. En un texto voy a evitar las repeticiones, voy a decir las mismas cosas con palabras distintas, ahí está el tema de la paráfrasis,
voy a usar sinónimos, voy a utilizar una puntuación adecuada que tiene que ver con la coherencia y que también tiene que ver con la cohesión, voy a utilizar determinados recursos que tiene disponible la lengua para que el texto sea bien organizado, para que tenga sentido, para que no tenga ambivalencias de significados, y esto tiene que ver con la cohesión y con la coherencia. La sintaxis, en la escritura utilizo estructuras sintácticas más complejas, voy a llamarle oraciones si se quiere. En la oralidad, las oraciones que utilizamos en general son más simples, de construcción más simple y más breves. En cambio, en la escritura, a veces las oraciones se complejizan con ideas que son principales y subordinadas, para no entrar en muchos aspectos, muchos detalles de la sintaxis. Pero son oraciones en general más extensas, con técnica de elaboración, ¿no? Tienen que tener un sentido pleno de principio a fin, y permanentemente constato que eso ocurra. Voy a utilizar pronombres para subordinar ideas. En cambio, la oralidad es mucho más simple, y la oralidad a veces nos permite hacer acomodaciones y rectificaciones cuando utilizamos estructuras que pueden ocasionar significados dobles. En cambio, la escritura no tiene esa posibilidad, entonces tiene que ser una sintaxis, además de compleja, una sintaxis bien clara, ¿no? Bien precisa. El léxico utilizo, voy a tratar de evitar las muletillas, esto que a veces utilizamos, no sé, los profes mucho y los estudiantes también, o sea, bueno, estos anclajes, estos apoyos lingüísticos que me permiten continuar el discurso, en la oralidad no pueden aparecer, ¿no? En el último ejercicio que ustedes hicieron en el práctico, había en algunos escritos huellas de oralidad, ¿no? El escrito tiene otra condición. Cuando yo escribo de una manera tal que las huellas o la presencia o los rasgos de la oralidad tienen que desaparecer, porque tiene tiene condiciones totalmente distintas. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Mucha info. ¿Es claro todo lo que se dijo? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe. ¿Es claro? Bueno, me alegro. Bien, vamos a meternos un poquito en la escritura ahora. Cuando hablamos de escritura y de oralidad, hay un autor que se llama Walter Ong, que es como un referente del que no podemos escaparnos. Nos parece interesante rescatar de Ong esta frase que dice que la escritura define la escritura como una tecnología de la palabra. Nosotros pensemos, aunque nos cueste por ahí pensar en esta situación, que la escritura es una tecnología. Del mismo modo que las nuevas tecnologías son tecnologías, la escritura es una tecnología particular. Y Ong dice es la tecnología de la palabra. Piensen ustedes, traten de irse bien allá, bien siglos atrás, y cuando aparece la escritura, la sociedad se convulsiona y se revoluciona. Lo mismo que pasa cuando llegan las nuevas tecnologías, que nos revoluciona, sobre todo a los que somos más grandes, porque nos ubica en otro plano para comunicar, ¿no? Y que empieza a articular otros códigos, además de la palabra, lo audiovisual, por ejemplo, y esos códigos, la palabra, lo audiovisual, entran como en una conjunción, ¿no es cierto?, que es sumamente interesante, pero que implica una transformación de lo que veníamos sosteniendo antes, que es la escritura. Lo mismo pasó cuando apareció la escritura. Piensen ustedes, la profe el otro día les habló de las comunidades orales, ¿no? Piensen ustedes que los griegos, por ejemplo, que los romanos, por ejemplo, transmitían su cultura, sus tradiciones, su historia de manera oral, ¿no? Había una presencia de juglar, que también se los nombró Lucrecia, que iba de pueblo en pueblo, que agrupaba a la gente en la plaza y que le transmitía, por ejemplo, no sé si lo escucharon hablar, la Ilíada, la Odisea, estos libros que relatan las hazañas de héroes, ¿no? Bueno,
esa tradición oral de pronto fue interrumpida por la escritura, ¿no? Que transformó el pensamiento, que transformó las sociedades, que transformó los pueblos, que transformó al hombre. Entonces, tenemos que pensar que la escritura es una tecnología, porque requiere de determinadas condiciones y de determinados elementos para poder ser realizada. Y esta idea de que sea una tecnología refuerza la idea que dijimos al principio de que no es un código natural, ¿no? De que hay que aprenderla, de que que requiere determinados elementos para poder realizarse. Y aún dice, la escritura, la imprenta y la computadora son todas ellas formas de tecnologizar la palabra. Este autor considera que la escritura fue la más artificial de las tecnologías de la palabra porque fue la primera en separar el discurso del contexto vivo de la comunicación oral y al fijarlo sobre una superficie con materiales que le permitieron perdurar, hace posible la comunicación diferida y a distancia, que en otros momentos era imposible. Piensen ustedes que las comunidades orales, las comunidades de tradición oral, permitían que las tradiciones y la historia siguiera viva a través de un código que es sumamente flexible y que se modifica y que seguramente en la transmisión de uno a otro se iba modificando, ¿no? La escritura tiene, además de la condición de la perdurabilidad, la fijeza, la estabilidad de lo que dice, la estabilidad de sus signos, ¿no? La escritura permanece inalterable, ¿no es cierto?, a través de la historia, o por lo menos eso es lo que queremos entender, ¿no? Hay un texto que dice, la escritura termina siendo en definitiva tan subjetiva como la oralidad, Pero nosotros vamos a pensar que la escritura tiene, a diferencia de la oralidad, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que permanezca lo que se dijo en un momento determinado de la historia de la misma manera y que nosotros nos podamos reencontrar con eso en otro momento de la misma manera. Bien, dice, como consecuencia de esto, el hombre pudo volver sobre sus palabras en otro tiempo, lo que decíamos recién, revisarlas, revisar sus ideas, modificarlas, cuestionarlas. En este sentido, aún también sostiene que la escritura reestructuró la conciencia, ¿no? Piensen ustedes que cuando nosotros estamos interpelados para escribir, ¿sí?, los procesos de pensamiento que hacemos son distintos a los que hacemos para hablar. En la oralidad los procesos de pensamiento son como más ágiles, más rápidos, están ahí a disposición todo el tiempo. En la escritura, les debe pasar a todos, es necesario sentarse, pensar, organizar, ¿no? Implica como un proceso mucho más lento. Y por eso la escritura actualmente está como en... la profe el otro día les dijo, la escritura, la vigencia y la legitimidad de la escritura es incuestionable. Las tecnologías actuales tratan de encerrarla, ¿no? Porque presentan dispositivos y modos de realización distintos. Nosotros estamos acostumbrados a lo vertiginoso, a lo rápido, a lo ágil, y la escritura tiene otra condición totalmente distinta, es más procesual, más lenta, más pausada, más de ir y volver todo el tiempo, ¿no? Por eso a los chicos, sobre todo a los más chicos, les cuesta tanto internarse en las condiciones de la escritura. Muy bien. Bueno, vamos ahora a qué es escribir, que es lo que han trabajado en estos últimos encuentros. Bueno, primero esta idea, producto o proceso, creo que todos vamos por la idea del proceso, ¿no? Pensarla como proceso implica pensar que tiene momentos distintos, particulares. Pensarla como proceso implica que todos la realizamos de maneras distintas, a partir de nuestras condiciones personales. Pensarla como proceso implica que se aprende de a poco, y nosotros diríamos que aprendemos a escribir durante toda la vida. El otro día en la comisión nuestra, en la que compartimos con Miriam, salió la idea esta de la escritura asociada a la alfabetización, y eso estaba bueno. Nosotros decíamos, qué buen aporte, porque estamos pensando que cuando nosotros hablamos incluso de alfabetización, hablamos de un proceso que nos convoca toda la vida, ¿no? Todo el tiempo nos alfabetizamos, todo el tiempo aprendemos a escribir, porque los desafíos son siempre distintos,
Cuando ustedes entraron a la universidad, de pronto que les pidieran un informe, que les pidieran un ensayo, que les pidieran monografía, los obligó a internarse en formatos textuales que implicaban modos de escribir distintos. Bueno, y aprendieron eso. Y cuando avancen en su carrera y cuando se reciban y cuando empiecen a ejercer su profesionalidad, los van a interpelar otros modos de escribir. Informes con otras condiciones, notas con otras condiciones. Entonces la escritura es esto, ¿no? Proceso como actividad permanente, continua, inacabada, ¿no? que aprendemos durante toda nuestra vida. Producto sería pensarla como algo que se aprende en un momento, vamos a la escuela, aprendemos a escribir y ya, y listo, y ahí terminó, y no aprendemos más. Se aprende todo en un momento determinado y de ahí en más, ¿no es cierto?, no aprenderíamos nada más. Y esto sería imposible pensarlo, por lo menos desde el criterio de quienes compartimos esta cátedra. Bueno, ¿para qué escribir? Múltiples posibilidades, ¿no? Comunicación, recuperación de la herencia cultural, conservación de la memoria, acceso al conocimiento formal, acceso a la cultura letrada. Pensemos en síntesis que cuando nosotros estamos hablando de para qué escribir, estamos pensando en que escribir nos habilita y nos permite la participación, o habilita nuestra participación en una cultura con reglas propias y en una cultura que amplía, creo, sin lugar a dudas, los horizontes de todas las personas, ¿no? La escritura permite una participación plena en todos los escenarios. Participa, trascender el escenario subjetivo para participar de escenarios con otras reglas, con otras condiciones y que facilitan otras posibilidades, ¿no? Creo que, o creemos que en esta condición tan amplia y no exagerada, radica la relevancia de la escritura. Muy bien, vamos a pensar nosotros la escritura desde dos líneas en el día de hoy para llegar a la revisión. Por un lado, vamos a pensar la escritura en términos de recursividad. Y por otro lado, vamos a pensar la escritura como proceso cognitivo. Si nosotros pensamos la escritura como recursividad, vamos a oponer la recursividad, o vamos a oponer la idea de proceso recursivo a la idea de proceso lineal, que es lo que estamos presentando ahora. Fíjense, si nosotros pensamos la escritura como un proceso lineal, estamos pensando que planificamos la estructura de lo que vamos a escribir, planificamos la escritura, hacemos un primer borrador, hacemos una revisión de ese borrador y llegamos a una versión final, ¿no? En el proceso lineal, la estructura planificada al principio se mantiene hasta el final y durante el proceso no aparecen ideas nuevas, o si aparecen no se incorporan al texto. Es decir, planifico lo que voy a escribir, planifico cómo lo voy a escribir, lo escribo, lo que constituiría un primer borrador, y después voy por la revisión de ese mismo escrito. Y si aparecen otras cosas en el proceso, si aparecen otras cosas después, otras cosas que podría haber escrito, la verdad que las descarto. Me limito, ¿no es cierto?, a revisar, a retrabajar eso que escribí. Y hago una revisión y llego a lo que nosotros vamos a denominar versión final. Cuando nosotros hablamos de versión final o de texto final, estamos hablando de una producción que ya no necesita más revisiones, ¿no? Que está acabada, que está terminada, en la que ya está todo dicho y ya está todo bien dicho. No necesitamos ir sobre ese texto otra vez. Y el proceso lineal tiene que ver con eso, son etapas bastante rígidas, son etapas que se van realizando una a una, primero pasa una y después la otra, no vuelvo atrás ni avanzo, no puedo ni volver atrás ni avanzar saltando etapas, ¿no? Se da en la rigidez de este proceso, con estos momentos. No se podría dar de otra manera, ¿no? Si yo pienso
la linealidad, hago esto, planifico, primer borrador, reviso, versión final. Y ahí se termina la escritura. Y una vez que llego a esa versión final, eso ya no tiene posibilidades de revisión, ¿no? Que es como escriben muchos. Muchos creen que cuando llegaron a un momento de la producción, esa producción ya no tiene posibilidades de revisión, ¿no? Que está terminada, que está acabada, que está todo dicho, que ya está todo armado, que no hay no es necesario, no es que no hay posibilidades, que no es necesario volver sobre eso que se escribió, porque ya está. Se ha llegado a un producto final. Fíjense que en esta idea del proceso lineal está oculta la idea del producto, básicamente, ¿no? Se llega a un producto acabado, cerrado, sin posibilidades de modificación. Y esto tiene que ver con una concepción que nosotros vamos a asociar a los escritores más, les llaman inexpertos o novatos, ¿sí? Algunos, Casanino, algunos de sus primeros libros les llama incompetentes. Tiene que ver con ese tipo de escritor, con el escritor más novato, que limita el proceso de escritura a un momento y a un tiempo determinado, y que sale con la idea de que ese proceso en ese tiempo y en ese momento ya se terminó, que no se vuelve atrás nunca. ¿Hasta ahí es claro, chicos? Sí, profe. No hay preguntas. Sí, profe. Entonces, muy bien. Yo espero y esperamos todos los de la cátedra que ustedes estén corridos de este proceso, ¿no? Y podamos pensar entre todos la escritura como un proceso recursivo, ¿no? Pensar la escritura como un proceso recursivo implica pensarlo como un proceso dinámico. Implica pensarlo como un proceso que no se cumple en etapas rígidas. Implica pensar la escritura como una actividad que está en permanente revisión. Fíjense ustedes en este esquema. El esquema, como todo esquema, es rígido, pero vamos a tratar de darle desde la explicación el dinamismo que tiene la recursividad. Planifico la escritura, digo cómo lo voy a estructurar, cómo lo voy a pensar, qué cosas voy a decir, cómo voy a sostener esto que digo, cuáles van a ser las fuentes de la información que escribo. Bueno, todo eso que tiene que ver con planificar. Acá se llama planificar la estructura, vamos a hablar de planificar la escritura. Armo un borrador. Vuelvo sobre ese borrador, voy sobre ese borrador y se me empiezan a surgir nuevas ideas, ¿no? Digo, bueno, esto no lo dije, esto lo puedo ampliar, esto lo saco, esto no sirve, no es relevante, esto lo cambio por esta otra información. En este punto amplío porque me parece que es más nodal en la escritura, que es más importante. Entonces, incorporo esas ideas nuevas, ¿no? Venir con ideas nuevas no significa siempre ampliar el texto. A veces implica revisarlo para sacar cosas que dije porque considero que no son relevantes, ¿no? Decir más cosas de las que dije, porque creo que esta idea es tan importante que tiene que tener mayor desarrollo. Implica incorporar ideas, otras cosas que no dije y ahora las digo, porque creo que son relevantes en esta escritura. Implica pensar críticamente ese borrador. No mirarlo en la superficie y decir, bueno, acá falta un punto, acá corrijo este error de ortografía. No implica ir y mirar la superficie del borrador, implica meterse en ese borrador, metafóricamente entrar en el borrador, ¿no es cierto?, para modificarlo. Bien, reformulo. Fíjense, la reformulación. Segundo borrador, lo mismo, el mismo proceso. Fíjense que se va repitiendo. Y dentro de ese proceso entra esta idea de la revisión, que es lo que también nos convoca hoy, y la vamos a introducir a partir de acá. Entra esa idea de la revisión. En un proceso recursivo, la revisión, la corrección, la evaluación del escrito, la valoración del proceso que voy haciendo, se hace en cualquier momento, no al final. ¿Sí? Yo puedo hacer ese primer borrador y cuando voy con las ideas nuevas estoy implementando un ejercicio de revisión del escrito. Lo estoy poniendo en cuestión, lo estoy evaluando, lo estoy valorando.
Y en esa valoración digo, a este escrito le falta esto, a este escrito le sobra esto, a este escrito en este escrito hay que ampliar esta idea, en este escrito hay que, esta idea que puse primero la voy a poner tercero y la que estaba allá abajo la voy a subir, ¿no? Implica procesos de planificación permanente. Fíjense que la recursividad tiene como particularidad el dinamismo, ¿no? Cambio el texto, lo modifico, lo transformo permanentemente. Y en este proceso de recursividad incluso cuestiono la idea de versión final. La idea de versión final desaparece porque no llego nunca a una versión final. Las versiones finales son también provisorias. Yo tengo que llegar a versiones finales porque no nos queda otra. Cuando ustedes tienen que entregar un trabajo, y lo tienen que entregar, no sé, para el 14 de septiembre a las 000, y bueno, en algún momento hay que cortar la producción y decir, bueno, voy a entregar esto. Y eso constituye una especie de texto final, ¿no? De versión final. Pero nosotros entendemos que si volvemos en otro momento sobre esa versión final, seguramente la modificaríamos, ¿no? La transformaríamos. Esa versión final es una versión también sujeta a revisiones. Es siempre una versión provisoria. Siempre es una versión que en otro momento podría transformar, podría cambiar, que la entiendo como inacabada, que la entiendo como en proceso permanente. A ustedes les debe pasar que si escribieron un texto hace mucho tiempo y después de un tiempo vuelven sobre ese texto, dicen, pero ¿cómo pude haber escrito esto? ¿No? La verdad que lo ven y dicen, no, la verdad que esto es terrible, no sé cómo escribí esto, no sé cómo me animé a presentarlo, y bueno, tiene que ver con una mirada crítica sobre un proceso, es detenerse en un momento, ¿no es cierto?, en otro momento distinto de aquel en el que produje lo escrito, y mirarlo con ojos críticos. Y ahí está esta idea de la recursividad, de ese escrito que en algún momento constituyó versión final, ¿sí? Entiendo que necesitaría modificarse, que necesitaría transformarse. Y la recursividad entra también por ese lado. Muy bien. Bueno. Bueno, acá preguntan, por ejemplo, si voy al chat un ratito para cortar un poco de la teoría, ¿no? Si la idea principal siempre será fija. Nosotros, a ver, un texto en realidad tiene una gran cantidad, tiene cantidades, a ver, está estructurado sobre, yo le llamo ideas nucleares e ideas periféricas, ¿no? Las ideas nucleares siempre son centrales porque permiten organizar. Esas ideas centrales tienen que ver con aquellas cuestiones que estructuran el texto, que le dan vigor, que le dan fuerza. Tiene que ver con esas ideas que son como el soporte, que son el esqueleto del texto. Si yo las cambio o las modifico, cambio el texto. Una idea que en algún momento yo concibo como central, como nuclear, y puede ser que en otro momento no, y digo, bueno, la verdad que esta idea en este momento del escrito creo que no iría, y la saco o la modifico, con la conciencia clara de que en esa estrategia de transformación el texto se va a ver modificado también. Es decir, yo digo, a ver, tengo que escribir sobre, a ver, yo ayer tenía que escribir sobre la escritura, por ejemplo, ¿no? Tenía que pensar en la escritura. Entonces, bueno, estoy, a ver, pensando qué cosas iba a decir sobre la escritura. Y me hice un esquema. Bueno, sobre la escritura me interesaría decir esto. Consulté bibliografía. Inicialmente hice un esquema de trabajo. Y dije, a ver, me parece que estas ideas sobre la escritura no pueden faltar. Pero resulta que cuando empecé a organizar el trabajo de hoy, digo, no, la verdad que esta idea, esto que a mí me pareció importante, no sé, el jueves, y la verdad que ayer ya no me pareció tan importante, me pareció que había que ir por otro lado, ¿no? Y entonces esta idea que fue central el jueves, ya no lo fue el sábado o el domingo, y la transformamos, con la conciencia de que iba a cambiar la organización de este texto que estamos presentando hoy, ¿no?
que lo iba a correr de este lugar a este otro. Yo voy cambiando la idea. Ahora, una vez que yo tengo, que he avanzado el texto, que estoy convencido de que las ideas que elegí para desarrollar son las ideas que hay que desarrollar, que ya las fui estructurando, y sí, también las puedo reformular, las puedo cambiar, pero se sostienen, ¿no? Sostengo la idea. ¿Cómo la voy a organizar? ¿Cómo la voy a decir? ¿Cómo la voy a complementar con otra información, no sé, más periférica? Y eso también está sujeto. Un texto siempre está sujeto a revisión en todas sus dimensiones. Y es una condición del escritor más avesado, o más competente, o más avanzado, poder interferir, poder poner la mirada crítica sobre todas las ideas que constituyeron su escrito. Ahí vamos, voy respondiendo a las preguntas. Sí, profe, sí. ¿Sí? Por lo menos, ustedes piensen en esto. Miriam, perdón, sí, no, te interrumpí. sí, me quedó bastante claro, es decir, las ideas nucleares también pueden ser modificadas, no tan rápido como pueden ser las periféricas, ¿no? Claro, ahí depende, Miriam, de lo que porque vos te haces un esquema de trabajo. Cuando ustedes tuvieron que escribir sobre el enunciado a partir de los videos, y ustedes hicieron un plan, ¿no? Todos hacemos un plan mental, si se quiere, primero, después lo formalizamos como en una especie de índice, ¿no? Voy a escribir sobre esto, voy a decir esto, esto y esto y esto. Y después puede ser que, Miriam, que vos hayas dicho, la verdad que esta idea que yo consideré importante y la saco, no me sirve. No sé si hay un tiempo para decir, ahora voy por las principales y después, en la organización del escrito, en la revisión del escrito, voy transformando todo lo que considero que es necesario para que ese texto gane en sentido, gane en fuerza, se ajuste al auditorio, se ajuste a las condiciones de producción, se ajuste a aquellas cosas que lo promovieron, ¿no? Entonces, vos podés cambiar, incluso, miren, podemos hacer un texto y después decir, la verdad que este texto no, y lo cambio todo, lo descarto completamente y voy sobre otro. Ahora, la cuestión, yo les digo, esta posibilidad de pensar el escrito y de volver y de rearmarlo y de repensarlo permanentemente, nos ubica en la posición del escritor más competente en términos de Casaní, o por lo menos en sus primeros términos, ¿no? del escritor competente, de ese escritor que sabe que la revisión no significa solamente cambiar una palabra por la otra, o corregir un error de ortografía, o poner un punto o sacar una coma, que es lo que haría un escritor menos profesional, si se quiere. Avanzar en los procesos de revisión implica internarse en el escrito y producir todas las transformaciones en todos los planos. El profe Johan, en las correcciones que hace, a veces pone esta idea de la forma y el fondo, ¿no? De la forma, no sé, Johan, si estás ahí, ¿cómo le decís? Pero la forma y el contenido. Sí, ¿Sí? sí. Sí, 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 Johan, bueno. yo hago énfasis en, bueno, primero validar este despliegue buenísimo que estás haciendo, Daniel. Coincido punto a punto con lo que señalas, sobre todo por esta visión estructurada, ¿no?, de la escritura que estás dando de manera clara. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a lo que yo les coloco siempre, ya es como una coletilla fija, ¿no? En las devoluciones que hago la devolución específica, y después a todos les coloco en escritura, forma y fondo es lo mismo. Es decir, llamar la atención sobre esto, que por ejemplo los aspectos ortografémicos no están allí como adornos de la escritura, ni que son aderezos, ni mucho menos, sino que son efectivamente, en este afán de forma y fondo, son la propia escritura, ¿no? Eso básicamente. Claro, esa es la idea. A ver, Miriam, ahí sí vuelvo sobre vos que preguntaste, ¿no? Pero esto que dice el profe es sumamente importante. A ver, alguien que tiene poco recorrido en escritura va a priorizar un aspecto por sobre otros. Un escritor que ha desarrollado o que está desarrollando competencias en escritura, que es lo que nosotros pretendemos de ustedes,
es que mire la totalidad del escrito, mire el contenido, pero también mire la forma, ¿no? Que la puntuación es sumamente relevante, la ortografía es sumamente relevante, que tiene que ver no solamente con poner un punto o sacar un punto, porque no lo vean así tampoco. Tiene que ver que a veces un punto organiza ideas, ¿no? A veces un punto nos permite reestructurar el texto, ir sobre una idea y el punto nos dice esta idea terminó y avanzo por sobre otra. Esto de la progresión temática que tiene que ver con la coherencia. Entonces, nada es menor en la escritura, ¿no? Implica mirar la totalidad. Un escritor menos avesado se va a detener en algún aspecto, solamente la ortografía, por ejemplo. Pero la escritura no es solo ortografía, ¿no? Es esto que el profe le dice, la escritura es la ortografía más, no sé, bueno, voy a separar puntuación, más el contenido, más las cuestiones léxicas, la escritura es todo. Por eso es un proceso que nosotros decimos que es tan complejo. Maxi, me parece que querías hablar. Maxi Vera. Sí, profe, Dime. quería aportar que así como usted decía, digamos, usted da un tipo de esquema y lo escribe para dar clase, pero después a los días se da cuenta que no, con lo que escribió, digamos que algo no va con respecto al rumbo que usted quiere hablar, o sea, que cambia su estructura de enseñanza. Usted así lo que intenta decir, ¿no? Lo que entendí yo, ¿o no? Sí, yo lo que te digo es que ningún texto es definitivo, que implica un proceso de planificación previa. No podemos... Casani dice, la escritura no se produce a chorros. No es que yo me ponga a escribir y me sale todo, que me sale todo junto en un momento determinado. Que metafóricamente me inspiro y me sale todo de una y escribo el texto en un momento de principio a fin. La escritura, a ver, profes, si comparten esta idea, cuando nosotros preparamos la clase estamos escribiéndola, la escribimos antes, ¿sí? Aunque después la digamos, la clase la pensamos, la escribimos por lo menos en nuestra cabeza, la armamos, la organizamos. Y en ese proceso de escritura de la clase, lo que nosotros estamos haciendo es planificarla, estamos en esta instancia de planificación. La estamos organizando, la estamos pensando, la estamos estructurando, si se quiere. Ahora, esas estructuras iniciales las vamos cambiando con el tiempo. No es que hoy a la mañana antes de las 10, digo, bueno, voy a hacer esto, y esto sale. No, en general, ¿qué es lo que el mismo proceso de textualización que ustedes hacen? ¿No? Cuando a ustedes les pedimos un texto escrito, entendemos que no lo hacen el ratito antes, y que les sale como a chorro lo que escriben, ¿no? A veces da la apariencia, pero entendemos que hay un proceso de trabajo, ¿no? Que implica esto que nos implica a todos. Pensar lo que queremos decir, organizarlo, volver sobre nuestra planificación porque queremos ver si efectivamente esto que nosotros entendemos que tenemos que decir está en el esquema de trabajo que organizamos y es posible que cuando terminemos este encuentro diga, tendría que haber dicho lo otro, esto capaz no fue tan importante, esto no produjo el impacto que pensé que iba a producir, y si tuviera que trabajar esta misma clase el año que viene, seguramente lo organizaría de un modo distinto. A los profes nos pasa, bueno, Johan, Celeste y Miriam que están acá, que una clase que damos en el 2019, damos el mismo tema en el 20, pero no lo damos igual. Incluimos cosas, sacamos, agregamos, decimos esto la verdad que no tiene ningún impacto en este momento y vamos por otro, hacemos otra selección de teoría, la planificamos de maneras distintas, empezamos por lugares distintos. Bueno, esto que nosotros hacemos como profes, que implica escribir la clase, armarla, planificarla, en la escritura pasa lo mismo. Yo organizo, si no hay un proceso de planificación de lo que quiero escribir, la escritura se va a ir para cualquier lado. Eso es importante que ustedes tengan en claro. Cuando el profe Johan tiene más experiencia que yo en esto, pero cuando yo organizo, cuando acompaño a alguien a escribir una tesina, por ejemplo, antes, cuando había tesinas en nivel primario, y lo acompañé y digo, bueno, a ver, hagamos un esquema de trabajo primero, a ver qué es lo que queremos decir.
hagamos como una especie, no sé, de índice, si se quiere, para organizarnos, para ver por dónde vamos a ir. Bueno, y esa organización es provisoria, después seguramente en el desarrollo de la tesina las cosas se dispararon para otro lugar. Pero eso nos permitió organizarnos y después lo vamos a modificar. Si yo no modifico lo escrito, estoy parado en esta idea de la linealidad y del producto. Esto que empecé se termina. Y eso me habla de un escritor que tiene poca experiencia. Eso habla de un escritor que todavía le falta recorrido, que todavía falta camino. Yo no puedo escribir algo y sostenerme esa idea y es esto lo que voy a escribir y es eso lo que escribo y es el producto final. Bueno, voy por planificación, revisión. Por eso decimos que la revisión, que es lo que hoy nos convoca, por eso la mencionamos tanto, está en todos los momentos del proceso. Planifico y reviso, no está al final. No la pensemos así. Revisar, la escritura no está al final del proceso. Está siempre. Planifico, reviso. Primer borrador, reviso. Nuevas ideas implican revisión. Voy sobre otro borrador, reviso, ¿no? Y la idea del borrador, ¿no? La idea de pensar que voy construyendo lo que voy a escribir de distintas maneras y en distintos momentos, ¿no? La idea del borrador es un elemento súper interesante y que a veces cuesta tanto hacerlo, ¿no? Algunos les molesta hacer borrador, cuando le decimos, no, esto hay que revisarlo, esto no está bien, y volvamos sobre el otro. Profe. Sí, yo quería, a propósito de lo que plantea el profe Dani, decir dos cositas muy puntuales. Uno, que siempre la escritura es una huella física, ¿no? Y por eso es que cualquier tontería que uno escriba, no sé, estoy pensando en estas cosas de las plataformas, ¿viste?, tecnológicas, WhatsApp, y yo envío un WhatsApp, queda eso allí, en alguna parte, en eso que llaman la nube, o sea, hay un registro físico. Entonces, eso, cuando digo, escribo la tontería más, no sé, la cosa más trivial del mundo, no sé, quiero café y lo coloco ahí en el muro, pero hay un registro y hay una huella. Y desde allí, incluso hasta en la tontería esa que publicamos en el muro del Facebook, ¿no? O en un mensaje que le enviamos a la amiga, al amigo, hay un registro. Aún así, la escritura tiene ese carácter trascendente, en el sentido de que pasa y queda el registro y queda la marca. Ahora, imagínense ustedes, y yo le colocaba un acento, digamos, urgente a la escritura académica, pues yo le decía a los estudiantes en la clase pasada, che, usted está escribiendo para alguien que lo va a evaluar, nada más y nada menos. O sea, póngase su mejor gala escritural, porque ahí están unos asesinos, psicópatas, ¿no?, de la ortografía, que es el profesor Aramburu, la profesora Lucrecia, la profesora Celeste, la profesora Miriam y yo, que vamos a estar evaluando. O sea, no es solamente que vamos a hacer una lectura, sino una lectura para evaluarlos y colocarles además una nota. En ese sentido, yo llamaba la atención de los estudiantes para que entiendan que, bueno, que la escritura queda, y queda un registro de eso y que desde allí también trasciende. Y lo otro, en cuanto a la revisión, yo siempre coloco una anécdota de, imagínate, García Márquez puede ser el epítome del gran escritor latinoamericano, y él cuenta una anécdota que él iba en Barcelona en el año 98 y ya se había ganado el Nobel, ya era García Márquez, imagínense, en el 98, y tenía 100 años, ¿viste? 100 años de soledad la tenía en su mano, y comenzó a leerla. Otra vez la novela, sí, la novela es del 67 al 98, estamos hablando 30 y pico de años, qué sé yo. Bueno, y él comenzó a corregir 100 años de soledad. Imagínate tú un libro tan perfecto y su propio autor dijo, no, esto no sirve, esto es una pelotudez que escribe aquí. Y él dijo, no, lo cerró. Y él llegó a la conclusión, el Gabo, dice, bueno, pero es que la escritura no se cierra nunca porque es una promesa de sentido que siempre va a ser reactualizada, incluso reescrita por quienes leen, ¿no? Entonces, el lector en este caso es una suerte de reescritor, en tanto que va dotando de significados, incluso significados potenciales que el propio autor no tiene respecto de la obra. En el caso en el caso de 100 años de soledad y esta anécdota de García Márquez, que comenzó a corregir su propia obra, que es una obra, bueno, ya la conocemos, una cosa fantástica. Bueno, eso era todo. Sí, seguramente cuando García Márquez vuelva a sus escritos quiere cambiar. Bueno, esto tiene me parece también hasta de mágico la escritura, ¿no? Y no podemos dejar de pensarla así.
si nosotros pensamos que lo que escribimos ya está, ya fue, ya dijimos todo lo que teníamos que decir en un escrito, y estamos como en problemas. Estamos como en problemas porque en realidad tenemos que pensar que lo que escribimos hoy, mañana seguramente lo transformaría. Y eso también implica, implica la complejidad del proceso de pensamiento, ¿no? La escritura refleja procesos de pensamiento y nos refleja a nosotros. Cuando nosotros escribimos nos ponemos de manifiesto. Vieron que el lenguaje tiene esta particularidad de manifestarnos, ¿no? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros escribimos, nos revelamos, nos desnudamos, si queremos, en todas nuestras condiciones. Bueno, la otra idea de la escritura que vamos a pensar es la idea de la escritura como proceso cognitivo, que es una postura que plantean Flower and Hayes. Acá quiero primero hacer una aclaración. Nosotros no solo pensamos la escritura como proceso cognitivo. Pensarla como proceso cognitivo es una dimensión de la escritura. Nosotros vamos a tomar la idea del proceso cognitivo porque pensamos que nos da aportes para repensar la revisión. Pero el otro día en nuestra comisión salía esta idea de que nosotros tenemos que pensar la escritura así como una actividad de pensamiento sumamente compleja, de gran envergadura, no es una actividad cognitiva fuerte que nos exige, que nos demanda determinados desafíos mentales, psicológicos, si se quiere, psicoanalíticos, si se quiere, pero no podemos dejar de pensar la escritura también como un proceso social, cultural y subjetivo. Nosotros decimos, la escritura nos manifiesta en todos los sentidos. La escritura pone de manifiesto nuestra organización mental, si se quiere también, pero también tiene que ver, la escritura nos permite participación social, la escritura pone de manifiesto nuestro conocimiento del mundo, nuestras ideologías y nuestras miradas. La escritura pone de manifiesto, como ustedes vieron en el video el lunes pasado, cuestiones relacionadas con lo emocional, con el sentimiento. La escritura la escritura tiene muchas... Pensar solo en la dimensión cognitiva porque estaríamos comprimiendo su consideración, estaríamos limitando este proceso tan complejo y tan interesante a una sola dimensión. ¿Tiene una dimensión cognitiva? Sí, indudablemente, porque es una actividad de pensamiento, es una actividad que pone en funcionamiento nuestro cerebro, ¿no? Pero también es una actividad social, también es una actividad cultural, también es una actividad subjetiva, que nos permite, y esto nos permite pensarla en distintas dimensiones. Nosotros vamos a tomar la cognitiva, que es la que toma Daniel Casaní en Reparar la Escritura, para pensar el proceso de revisión. Y en este proceso cognitivo, estoy mirando el tiempo para que no se me vaya, bien, dice, Flower and Hayes manifiesta en 3 momentos. Por un lado, lo que llamamos el proceso de comunicación, que no está escrito acá, que incluye 2 momentos, el problema retórico y el texto que se va produciendo. Dice, este proceso de comunicación, o esta instancia este proceso de comunicación, así lo llama, considera o toma en cuenta todas aquellas condiciones que son externas al escritor. Tienen que ver con lo contextual, fundamentalmente. Y ahí plantea el problema retórico, ¿no? Pensar el tema, la audiencia y los propósitos. Cuando ustedes escriben, generalmente lo hacen a partir de un tópico determinado. El tópico nos organiza. Miriam, volviendo a lo que vos decías, el tópico nos permite pensar, o Maxi, el tópico nos permite pensar qué cosas voy a decir, cómo voy a organizar eso que quiero decir, qué ideas son relevantes, estructurales, fundantes en esto que voy a decir. La audiencia, que no la puedo perder de vista, el profe recién dijo, ustedes escriben para un grupo de profes que va a evaluar su escrito, y esa es la audiencia que tienen para estas escrituras. Las audiencias son múltiples, yo escribo para distintas audiencias, puedo escribir, no sé, para la directora de la escuela, puedo escribir para la universidad, puedo escribir para una cátedra, puedo escribir para, no sé, para un periódico, puedo escribir para una revista, ¿no es cierto? Las audiencias cambian, y cada audiencia, a ver, no puedo perder de vista la audiencia porque cada audiencia requiere de condiciones de escritura distintas. No puedo escribir lo mismo
en la universidad que si quiero escribir, no sé, una carta a un familiar. Son condiciones distintas. La audiencia, quien está del otro lado, las condiciones de la enunciación son distintas. Entonces, la audiencia va a adquirir otra dimensión, otra característica particular, y va a condicionar lo que voy a escribir. Y la otra es el propósito, ¿para qué escribo? ¿Sí? Escribo para, no sé, manifestar mis emociones. Entonces voy a escribir de un modo distinto. Escribo para una cátedra a partir de una consigna y para un grupo de profes que me va a evaluar. El propósito va a ser otro, ¿sí? Estas condiciones que constituyen el problema retórico, que son externas al escritor, son como indicadores para pensar la escritura y son condicionadores de la escritura, ¿no? Porque pensar este problema retórico, que a veces lo perdemos de vista, implica darle a la escritura determinadas condiciones. El otro momento, bueno, y el texto que se va produciendo es la respuesta a eso, en función del tema, de la audiencia, de los propósitos, de las condiciones externas que delimitan o que contextualizan la escritura, voy a producir un texto con determinadas características. El otro momento es el proceso de escribir, y acá Flower and Hayes manifiestan 3 momentos: planificar, redactar y examinar. Examinar, esta idea de examinar y de monitor, ¿no es cierto?, tienen que ver con este proceso de revisión que nosotros estamos pensando. A ver, planificar implica todo este trabajo que nosotros dijimos que tiene que, todo este trabajo que nosotros dijimos que tiene que ver con la organización de lo que voy a escribir, ¿no? Generar ideas, organizarlas, formular objetivos, pensar la estructura del escrito, pensar qué voy a decir primero y qué voy a decir después. Tiene que ver con todo el trabajo previo, a ver qué materiales, a ver qué otros textos puedo consultar, qué otras voces puedo traer a mi escrito, qué aportes fortalecen o le dan sentido también, o legitiman lo que voy a escribir. Tiene que ver con todo ese trabajo previo, ¿no? Con pensar lo que voy a escribir, cómo lo voy a escribir, qué cosas voy a decir, qué cosas son sustanciales, qué ideas son estructurales de este escrito que voy a producir. Lo otro es la redacción, ¿no? Ahí tiene que ver con la puesta en texto. Todo este trabajo de planificación se traduce en una producción. Y la examinación, o examinar, que es el otro momento, tiene que ver con evaluar y con revisar de lo que vamos a hablar ahora. Pensemos en esto. Ahí Flower and Hayes plantean esta idea del monitor. Cuando, fíjense que las flechas van y vienen, ¿no? Que hay un monitor que articula estos 3 momentos, y acá están pensando en esta idea de la recursividad, ¿no? Este proceso es recursivo. Estas ideas de evaluar o de revisar el escrito no están limitadas al último momento, sino que esta posibilidad de este monitor que aparece ahí tiene que ver con que la evaluación y la revisión es permanente. Planifico y reviso, lo que dijimos antes. Planifico, a ver, voy a decir esto, voy a tratar estas ideas que son centrales, formulo estos objetivos, voy a decir de esta manera, voy a utilizar estas formas de escribir, y después eso lo reviso. No, la verdad que esto me parece que no va, y voy a cambiarlo, voy a modificarlo, y voy por otras, y después redacto, y en el proceso de redacción voy sobre el escrito y lo voy modificando, y cambio las ideas, cambio las palabras, saco ideas, agrego otras, amplío otras. Entonces, esta idea de la evaluación de lo que voy escribiendo tiene que ver con el proceso de recursividad, ¿no? Voy permanentemente, las etapas estas de planificación, de redacción y de examinación son actividades que se mueven permanentemente, no implican procesos fijos, no indican momentos fijos, sino que se van alternando permanentemente. Yo redacto, avanzo y vuelvo a planificar, ¿no? Planifico, redacto, vuelvo a planificar, reviso, vuelvo a planificar, vuelvo a redactar. Voy armando borradores permanentes, ¿no? Y en esa elaboración de borradores permanentes voy replanificando lo que escribo. Esta planificación original la voy cambiando. Voy ahora por esta otra planificación. Reviso. ¿Ven? Es un proceso sumamente dinámico, activo, de intercalación de los momentos. Eso es lo que
pretendemos que quede claro de este momento. Y por otro lado, incorporan esta idea de la memoria a largo plazo, que tiene que ver con el conocimiento del mundo. Nosotros dijimos que la escritura no solamente son procesos de pensamiento, sino que pone en juego nuestro conocimiento del mundo, nuestras ideologías, nuestras interpretaciones del contexto. Y acá, en la memoria a largo plazo, ustedes saben que es esto que está instalado en nuestro cerebro, que se activa en algún momento determinado por determinadas cuestiones, pero son un montón de conocimientos que están adormecidos en nuestro cerebro, listos para dispararse cuando los necesitemos. Y tiene que ver con el tema, con lo que nosotros conocemos del tema, con aquellas cosas que ya tenemos en nuestra memoria a largo plazo, en estos conocimientos que están ahí latentes, ¿no? Como adormecidos en nuestra cabeza, y que por determinado momento se accionan, y que van a ser complementados, enriquecidos porque voy a ir a ampliar ese tema. Tengo estos conocimientos de este tema, puedo hablar de este tema, puedo decir estas cosas, pero considero que necesito decir más. Entonces voy en la búsqueda, ¿no es cierto?, de ampliación de este conocimiento que tengo almacenado. En general, cuando nosotros, ahora que estamos hablando de la escritura, todos tienen conocimiento de la escritura, desde la experiencia o desde lo formal, todos acá tenemos conocimiento de la escritura. Pero seguramente este conocimiento que nosotros trajimos hoy a la clase, posiblemente pudo ser ampliado con las consideraciones que fuimos haciendo, ¿no? Entonces, ese tema resurge, ¿no es cierto? Hay una, no quiero hablar de estímulo-respuesta, pero hay un estímulo que lo vuelve a convocar y lo amplía o lo transforma, porque puede ser que nosotros estemos pensando la escritura desde otro lugar, ¿no? Y a partir de los aportes decimos, bueno, mira, la verdad que podemos pensarla desde un lugar distinto que puede llegar a ser más interesante. ¿Profe? Sí, Dani, que Fabiana Cuello tiene una pregunta ahí en el chat. Si quieres te la leo, si te parece. Dale, por favor. Sí, sí. Te la leo. Cuando termino, dice Fabiana Cuello, cuando termino, ¿cuál es el momento en que digo, se terminó, no corrijo más? En un texto académico, el tiempo me puede dar el final, pero por ejemplo, en un libro o en alguno que no tenga tiempo de entrega, ¿cómo reconozco ese momento del tiempo final? ¿Le querés responder vos? Bueno, yo le puedo responder. Sí. A ver, en el proceso de planificación textual, sobre todo en el marco académico, ¿sí?, donde tienes unos imperativos, tienes unas demandas específicas de escritura, no es una escritura lúdica, ni tiene pretensiones estéticas, ni mucho menos, sino que tiene unos marcos distintos. Cuando a ti se te exige en el marco académico un texto de cierto tenor, se supone que tú tienes que tener ciertos amparos teóricos, conceptuales, y de alguna forma eso te va dando una pauta escritural. Es decir, no escribes porque se te canta, porque te da la gana, no, sino que hay unas pautas y esas pautas debes cumplirlas de manera rigurosa. Y sobre todo, estoy pensando en una tesis, en un ensayo académico, siempre todo lo que se dice debe estar amparado en la teoría, en el concepto, en autores, en ciertas teorías validadas, y eso es lo que te va, digamos, a traer siempre en cintura para no irte por las ramas y estar escribiendo lo que quieras, pues, ¿no? En ese sentido hay unos marcos, hay unos imperativos, hay unas normas a las cuales te debes adecuar en el marco académico, en el texto académico. Por otro lado, yo siempre señalo en la escritura, es un asunto de mucha práctica. Nadie aprende a escribir, nadie escribe de un solo plumazo, ¿no? Ni aún el escritor más avesado tiene esa propiedad. En el marco de la escritura académica también hay una gimnasia de esa escritura, es decir, hay que comenzar a escribir en estos marcos, bajo estas fórmulas, y siempre amparada en lo que dice la teoría, en lo que dicen otros autores. La escritura académica, que es lo que estás preguntando puntualmente, entonces requiere sí o sí de esos amparos, de esos recaudos teóricos y conceptuales que finalmente circunscriben el hecho académico a unas demandas y a unos requisitos. Sí, ahí
Fabián, igual, bueno, aparte de lo que te dijo el profe, hay que pensar que, si bien nosotros pensamos que la escritura siempre está sujeta a revisiones, que todo lo que nosotros escribimos siempre es provisorio, siempre hay que marcar un límite. Este es el tiempo, en este punto cortamos lo escrito, ¿no? Como deben haber hecho, como hacen los escritores más reconocidos, y como nos toca hacer a nosotros cuando tenemos que hacer determinadas producciones académicas, ¿no? Cuando tenemos que, no sé, escribir una tesis, cuando tenemos... A ver, vamos entendiendo en el proceso que nos faltan decir cosas, a ver, que está esta ausencia, que esto lo podría modificar, pero hay determinados momentos, determinadas pautas temporales o exigencias, no sé, académicas o las que fueren, que marcan como el tiempo límite. Hasta acá llegamos. Lo bueno está en entender que cuando nosotros decimos hasta acá llegamos y esta es la producción que va a circular, entender que esa producción está sujeta a revisión. Eso es lo interesante, pero sí, no podemos sostener producciones eternas. Eso no. En algún momento, ¿qué te va a decir cuál es el momento final? Y te lo va a decir el contexto, las circunstancias, el contexto de esa escritura. Si hay fechas de entrega, el contexto te lo va a decir. Hay determinadas pautas, determinadas marcas que te van a decir hasta acá, este es el límite, y ahí voy sobre producciones finales, entre comillas, porque sabemos que están sujetas a revisión. Siempre, a ver, no podemos internarnos en escrituras eternas, porque si no, imagínense que nada saldría a la luz. García Márquez no hubiese publicado sus novelas, ¿no es cierto?, si hubiera pensado que es una escritura de tiempo infinito. Las escrituras tienen tiempos limitados también. Entendiendo que esto que nosotros sacamos a la luz, el profe que escribe, por ejemplo, que hace producciones académicas y que las publica, seguramente cuando vuelve sobre su escrito dice, me olvidé decir esto, y si lo convocan a un seminario o va a hablar sobre lo que escribió, seguramente decir, bueno, yo dije esto, pero la verdad que podría también incorporar esto, va ampliando las fuentes, va ampliando porque el conocimiento tiene esa dinámica también. El conocimiento es sumamente activo, sumamente dinámico, se transforma permanentemente. Entonces piensen ustedes que la escritura también. Maxi. Profe, de lo que usted hablaba de memoria a largo plazo, también te ayuda para, dependiendo del tema, te hacen juego para completar los crucigramas, los acertijos, porque digamos que te da una clase y da una frase y una palabra fundamental, digamos que encabeza todo. Digamos que usted lo pone en un crucigrama con una frase. Eso también toma en cuenta, digamos, el conocimiento que sabe de ese tema, o si vos prestaste atención en la clase, ¿o no? Sí, la memoria a largo plazo tiene que ver con todo lo que yo almaceno en el cerebro y que en algún momento sale a la luz por determinadas cuestiones. A ver, a ustedes cuando la profe habla los lunes o cuando trabajan con cada uno de nosotros los días miércoles, hay un montón de conocimientos que pues, seguramente no son nuevos. Todos deben haber escuchado hablar de enunciado, todos deben haber escuchado hablar de texto, todos saben de qué hablamos cuando hablamos de cohesión, todos saben de qué hablamos cuando hablamos de coherencia. ¿Por qué? Porque son un montón de cosas que ustedes han ido incorporando, que están ahí almacenadas, que están latentes, son conocimientos latentes, están ahí en la memoria, ¿no? Que no se pierde, y cuando nosotros los trabajamos, vuelven a surgir. Ah, sí, la verdad que esto me suena como conocido, bueno, y ahí empiezan a surgir. El tema de la memoria a largo plazo implica la reactivación de esos conocimientos enciclopédicos adormecidos en nuestro cerebro, con propósitos determinados. Nosotros, ahora los activamos porque necesitamos o porque queremos ampliarlos, modificarlos, transformarlos, enriquecerlos, ¿no es cierto? Y después seguramente van a volver a quedarse ahí y se van a reactivar en otro momento determinado. Y si hay alguna otra cuestión que los convoque, van a salir, Maxi. Si vos, no sé, en otros formatos que no es el de la clase, vuelven a aparecer estas ideas, seguramente el conocimiento va a estar ahí disponible. Los conocimientos, la memoria a largo plazo lo que nos permite a nosotros es tener siempre disponible una gran cantidad de conocimientos.
que se activarán en un momento determinado. Imagínense que no pueden estar todo el tiempo activos porque si no colapsaría la memoria. Si todo esto está todo el tiempo funcionando, la memoria en algún momento terminaría explotando. Entonces, están ahí y salen en el momento que tienen que, en el momento en que necesariamente se tienen que activar. Cuando ustedes escriben, hay conocimientos nuevos que incorporan y que tratan en la escritura, pero hay conocimientos que ya tienen y que también los ponen a disposición para poder escribir. Bueno, también conocen la audiencia, también saben las audiencias no son nuevas. Si escriben en la universidad, hay un conocimiento que se activa, hay un conocimiento almacenado que dice cuáles son las condiciones de esta audiencia, quiénes leen en esta audiencia, con qué propósitos leen. No hace falta cada vez que nosotros decimos, recuerden que estamos en la universidad, que vamos a corregir, que vamos a hacer esto, y que no, hay un conocimiento que cuando nosotros decimos, hay producción académica que va a circular en el ámbito de una cátedra y sabemos cuáles son las condiciones, no hace falta explicitarlas todo el tiempo. Y también hay experiencias de escritura, ¿no? Hay experiencias de escritura que ustedes convocan cada vez que van a escribir. No escriben sobre nada, no escriben sobre cero, escriben sobre experiencias anteriores. Y esas experiencias las capitalizan. Bien, a ver, avanzar un poquito porque se nos va el tiempo. Bueno, acá, el proceso de revisión. En el proceso, a ver si... Sí, bueno, dice, en el proceso de revisión, que es todo esto que ya hemos venido trabajando, los escritores deciden conscientemente releer todo lo que han planificado y escrito anteriormente. Por lo tanto, no solo se examinan las ideas y las frases que se han redactado, sino también todos los planteos y objetivos, o planes y objetivos, que se han elaborado mentalmente. El examen puede tener distintas finalidades. Esto que planteamos con el profe, ¿no? Nosotros revisar un texto implica no solo detenerse en un aspecto puntual, no solo detenernos en los aspectos de la superficie. El profe dijo forma y fondo, ¿no? Forma y sustancia. Vamos por, la revisión implica internarnos en el texto, ¿no es cierto?, para revisarlo en su totalidad, tanto en las cuestiones, no sé, más normativas, más rígidas, puntuación, ortografía, esos aspectos, la organización de los párrafos, como también en las ideas, en la organización de las ideas, en cómo las ideas están dichas, en la secuenciación de las ideas, en la jerarquización que hicimos, en el plan textual, en la profundidad o no profundidad que le dimos a cada concepto. Revisar implica todo ese trabajo, y por eso tampoco la revisión se puede circunscribir a un momento. Imagínense que si yo la dejo para el final, el trabajo sería como mucho más complejo, ¿no? y difícil de realizar. Por eso decimos, la revisión es permanente, la voy haciendo todo el tiempo. Preparar un texto incluye dos momentos, la evaluación y la revisión, que es lo que les decía en algún momento. En el primero, el escritor valora lo que ha hecho, comprueba que el texto responda a lo que ha pensado, a las necesidades de la audiencia. En el segundo, el autor modifica algunos aspectos del texto escrito o de los planes, lo corrige siguiendo distintos criterios. Siempre establezco criterios de revisión, ¿no? Voy a revisar con este criterio. No puedo revisar desordenadamente tampoco, porque si no el trabajo no es fructífero, no es potente. Ir sobre el texto para revisarlo, para mirar cualquier cosa. Tengo que tener un criterio, voy a mirar este aspecto, voy a mirar este otro. A veces me van a convocar criterios más externos, voy a mirar la puntuación, voy a mirar esto. Otras veces criterios más del contenido, ¿no? A ver, esto responde al propósito, esto responde a la consigna. Un escrito generalmente responde a consignas. A ver, este escrito que yo produje, ¿responde a esta consigna? ¿Responde a este escrito? ¿Puede circular en este ámbito en el que se genera o no? Bueno, todo esto tiene que ver con criterios que voy determinando para poder revisarlo. La evaluación y la revisión pueden interrumpir los otros procesos en cualquier momento de la composición, que es lo que dijimos. No se circunscribe al momento final. En cualquier momento puede aparecer, en cualquier momento hace su presencia dentro de este proceso y lo va a reconfigurar. Bueno, y acá tienen algunas cuestiones que plantea Casani en Reparar la Escritura, que tiene que ver, él dice, procesos de revisión que hacen los aprendices y procesos de revisión que hacen los expertos. Nosotros
todos tenemos la intención de ubicarlos en el lugar de los expertos, ¿no? Que es el lugar que uno va construyendo. Dice, en el caso de los aprendices, el propósito de la revisión del escrito es corregir errores superficiales y revisar la prosa, ¿no? Nos quedamos en aspectos bien visibles, solamente en esos. El otro revisa su escrito con la intención de mejorar todo el texto, que es lo que decíamos, va con distintos propósitos y por distintos lugares del texto, no uno solo, no se circunscribe a un solo aspecto de la textualidad. La revisión, en el caso de los aprendices, constituye una operación más simple y mecánica de limpieza superficial de la prosa. Leen el texto palabra a palabra y cuando detectan algún error lo corrigen inmediatamente. Tachan y apuntan la solución nueva, es decir, no corrigen en la contextualidad del texto, ¿sí? Detectan algo y marcan eso y corrigen eso, y después siguen, ¿no? Como si esa transformación no impactara en la configuración total del texto. Eso quiere decir. Realizan cambios a niveles muy locales y superficiales que afectan a cuestiones gramaticales o normativas. En los expertos utilizan la revisión como un instrumento para mejorar globalmente el texto, compara reflexivamente los borradores con sus objetivos retóricos, identifican problemas, deciden una estrategia de corrección y actúan, son selectivos, revisan varias veces el texto concentrándose en aspectos distintos en cada ocasión, contenido, forma. Bien, bueno, la idea es que por ahí la podemos compartir en función de la hora. La idea era que compartiéramos a ver qué se llevaron de este encuentro de hoy, pero por ahí, no sé, Johan, Celeste, Miriam, podemos retomarlo el miércoles en nuestros prácticos. ¿Qué les aportó pensar la escritura desde este lugar? ¿Qué les aporta pensar la escritura como una instancia de revisión permanente? ¿Qué implica pensar la escritura desde la idea de que no hay producciones definitivas y acabadas, sino que todas, incluso las versiones finales que en algún momento publicamos, son escrituras provisorias? Bueno, y estaría bueno que pudiéramos compartir el miércoles cómo producen los textos que les pedimos, qué proceso hacen ustedes de escritura, ¿no? Poder hacerlos visibles, ¿no? Que ustedes puedan decir, cuando yo escribo hago esto, ¿no? Porque va a implicar una instancia de meta-reflexión, si se quiere. A veces la escritura y el proceso de revisión, que me olvidé de decirles, tiene que ver con la posibilidad de objetivar la escritura. Como la escritura, yo les decía, es un proceso subjetivo, a veces es muy difícil tomar distancia de lo que escribo, entonces es difícil de detectar los problemas de la escritura que produje. A veces distanciarla, o si no, ofrecérsela a otro para que la pueda valorar, nos permite tomar conciencia de los aspectos que hay que revisar. Bueno, cuando escriben esos textos, ¿le dedican un tiempo a la revisión? Es decir, ¿escriben y después revisan, o en algún momento del proceso revisan? ¿Cómo hacen esa revisión de los textos? ¿En qué aspectos ponen la atención? Forma, fondo, forma y fondo. Con criterio de verdad, porque es lo que nos va a permitir a nosotros dar algunas sugerencias, ¿no? para optimizar ese proceso. Y si tenemos tiempo, el miércoles podríamos pensar en algún texto que tomemos de los escritos para pensarlo en términos de producción sujeta a revisión, ¿no? Esa es la idea del trabajo del día miércoles. Bueno, chicos, vamos a dejar acá porque es la hora. No sé si hay alguna preguntita para hacer, algún comentario de la clase. Intensa de conceptos, ya lo sé, pero creo que puede aportar algo. Sí, profe, fue muy claro. ¿Está claro? Gracias, Miriam. Bueno. Sí, la profe va a subir la clase, como lo hace siempre. Bueno, chicos, entonces nos vemos el miércoles, que anden muy bien, cuídense. Chau, profe. Chau, Celeste. Chau, Miriam. Chao, Dani. Se me había Chau, nos vemos. cortado 2 veces la conexión.
Bueno, Nos vemos. cuídense mucho, nos vemos el miércoles. Chao.